Saludos, apasionados de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de María de Austria. En una era definida por complejas alianzas dinásticas y estratégicas luchas por el poder, emerge una figura que simboliza la astucia, la habilidad política y la capacidad de adaptación en las más prestigiosas cortes de Europa. Bienvenidos a la historia de María de Austria, la gobernante prudente, cuya existencia se entrelaza con los destinos de naciones y monarcas. Pero, ¿quién fue realmente María de Austria? Como una princesa de la influyente Casa de Habsburgo, manejó las delicadas dinámicas de la política y el gobierno. Hoy, revelaremos las capas de su historia, examinando no solo sus triunfos políticos, sino también sus retos personales y las profundidades de su carácter. Desde el vibrante escenario de los Países Bajos hasta las intrigantes cortes de Hungría y Bohemia, la vida de María se despliega como un tapiz enriquecido con matices de determinación, estrategia y liderazgo. El 15 de septiembre de 1505, en el fulcro de la Europa renacentista, bajo el cielo de Bruselas, en el Palacio Real, vino al mundo María, la quinta hija de Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla, conocida como la Loca. Su nacimiento entrelazó a María con las prestigiosas dinastías de los Habsburgo y los Trastámara, colocándola en el epicentro de la nobleza europea. Por vía materna, era nieta de los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuyo matrimonio consolidó la fundación de la España moderna. Por parte paterna, descendía del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, cuya alianza amplió el dominio Habsburgo en el continente europeo. Arraigada en una dinastía cuya influencia se extendía por territorios donde el sol nunca se ponía, María estaba predestinada a marcar profundamente la historia, anticipando su influencia en el complejo tejido político de su época. La infancia de María de Hungría estuvo marcada por la temprana ausencia de sus padres, quienes dejaron los Países Bajos el 7 de enero de 1506, cuando ella tenía apenas 4 meses de edad. La elección de Malinas como el hogar para el cuidado de los príncipes reflejaba la importancia de este lugar en el corazón de Felipe el Hermoso, quien confió la seguridad y educación de sus hijos, incluyendo al futuro Carlos V, a un entorno familiar y estable. La muerte inesperada de Felipe el Hermoso en Burgos, el 25 de septiembre de 1506, sumió a la reina Juana en una profunda depresión, alejándola aún más de sus hijos y confinándola en Tordesillas. Este giro del destino dejó a María y a sus hermanos en una posición de vulnerabilidad que preocupó profundamente a su abuelo, el emperador Maximiliano I. La solución vino de la mano de Margarita de Austria, quien no solo asumió la tutela de los jóvenes príncipes, sino también la gobernación de los Países Bajos desde el 17 de abril de 1507. Margarita de Austria, más que una tía, se convirtió en una madre para María, guiándola a través de los años formativos con un amor y dedicación que dejaron una huella indeleble en su sobrina. La educación y el bienestar de María estuvieron bajo la atenta supervisión de Margarita, quien inculcó en ella los valores y habilidades necesarios para navegar el complejo escenario político de su época. El fallecimiento de Margarita de Austria fue, por tanto, un golpe devastador para María, marcando uno de los momentos más dolorosos de su juventud y consolidando la profunda influencia que su tía tuvo en su vida. La educación de María de Hungría y sus hermanos en Flandes fue un asunto de gran consideración, diseñada para equiparlos con el conocimiento y las habilidades necesarias para sus futuros roles en la alta nobleza europea. Aunque María no llegó a emular el vasto conocimiento cultural de su tía Margarita, su dominio del alemán y el francés la destacaba en el panorama multilingüe de la época. Su formación estuvo impregnada de los valores y las aspiraciones del Renacimiento, un periodo que valoraba la erudición, la expresión artística y el vigor físico. A la temprana edad de 10 años, María se trasladó a Austria, un cambio que marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal y cultural. Allí, su fascinación por las artes floreció, especialmente su pasión por la pintura, un interés que cultivaría a lo largo de su vida, convirtiéndose en una mecenas y coleccionista entusiasta. Esta etapa de su vida no solo enriqueció su sensibilidad artística, sino que también afirmó su aprecio por la belleza y la complejidad del mundo. Además, María demostró un vigor físico excepcional,
participando con entusiasmo en actividades al aire libre como la caza y la equitación. Estas prácticas no solo eran pasatiempos aristocráticos, sino también manifestaciones de un carácter fuerte y decidido, cualidades que serían cruciales en los desafíos y responsabilidades que enfrentaría en el futuro. A pesar de enfrentar adversidades desde muy joven, María emergió con una madurez y un sentido del deber inusualmente desarrollados para su edad. Estas características, junto con su educación y aficiones, la forjaron como una mujer capaz de abrazar responsabilidades con una dignidad y eficacia que destacarían en su carácter y en su gobernanza. En la intrincada danza de poder que definía el continente europeo, donde las alianzas podían ser tan decisivas como los ejércitos en el campo de batalla, el matrimonio de María de Hungría se convirtió en algo más que un mero cumplimiento de tradiciones. Fue, en esencia, una maniobra estratégica, un movimiento calculado en el complejo juego de ajedrez que era la política europea de la época. Bajo la visión estratégica de Maximiliano I, la figura de María emergió no como una simple pieza en este juego, sino como una clave para el futuro. Al unir a María con Luis II, el heredero del trono húngaro, se tejieron lazos que irían más allá de las uniones matrimoniales habituales, inaugurando una era de maniobras dinásticas destinadas a entrelazar no solo destinos sino también coronas, influenciando así el equilibrio de poder en todo el continente. Este entrelazamiento de destinos comenzó a cobrar forma durante la adolescencia de María, un periodo en el que las decisiones tomadas a su alrededor prepararían el escenario para futuras confrontaciones y alianzas. María de Hungría hizo el significativo viaje a Budapest, tomando residencia en el ancestral Palacio Real de Buda. Este cambio no solo marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, sino que también simbolizaba la inminente unión de poderes a través de su matrimonio. El 13 de enero de 1522, en una ceremonia celebrada en Praga, María y Luis II se comprometieron en matrimonio, un evento meticulosamente planeado para fortalecer los lazos entre las casas reales de Europa y consolidar alianzas estratégicas. La adaptación de María a su nueva vida en Hungría estuvo llena de desafíos. No era solo el cambio de entorno lo que exigía su atención, sino también la recepción de sus nuevos súbditos, quienes observaban con cautela las repercusiones políticas de su matrimonio y la alianza paralela entre Fernando de Austria y Ana de Hungría. Esta cautela reflejaba las complejidades de la política matrimonial en la época, donde cada unión tenía el potencial de alterar el equilibrio de poder. Sin embargo, en medio de las tensiones políticas y las expectativas dinásticas, el vínculo entre María y Luis II se desarrolló con una profundidad inusual para los matrimonios reales de su tiempo. Lejos de ser una mera alianza estratégica, su relación floreció sobre la base de un afecto genuino, demostrando que incluso en el ajedrez de las alianzas políticas, el amor podía encontrar un camino. Su unión, aunque concebida dentro de las maquinaciones del poder, se sustentaba en una conexión personal que trascendía las meras conveniencias políticas. Desde el momento en que Luis II asumió el trono, su mandato se vio inundado por una serie de retos incesantes. Enfrentado a la dualidad de amenazas foráneas y disensiones internas, su liderazgo demandó no solo una diplomacia de gran ingenio, sino también estrategias militares meticulosas. Fue en este escenario de intensas responsabilidades y estrés abrumador donde la figura de María de Hungría emergió como un faro de apoyo emocional y fortaleza política para su esposo. A contracorriente de las adversidades, su vínculo amoroso no solo resistió, sino que se fortaleció, evidenciando que su matrimonio trascendía la mera conveniencia estratégica. María, enfrentando las rigurosas demandas de su estatus y los retos intrínsecos a la vida cortesana, exhibió una resiliencia y dedicación inalterables hacia Luis. Esta profunda lealtad y amor, más que meras cualidades personales, subrayaron su estatura como una auténtica líder. Durante los años convulsos de su unión matrimonial, María no se limitó a ser una observadora pasiva de los conflictos que azotaban el reinado de Luis. Por el contrario, se implicó de lleno en la dirección de los asuntos estatales, manifestando una habilidad para liderar y un compromiso inquebrantable con el florecimiento de su reino. En los albores de su reinado, María de Hungría se encontró inmersa en un periodo cargado de incertidumbre y juegos de poder ocultos,
una era donde las intrigas y las conspiraciones políticas eran tan omnipresentes dentro de las fortificaciones de su reino como en los vastos terrenos que se extendían más allá. La amenaza de guerra, tangible y ominosa, se veía personificada por la imponente figura de Solimán el Magnífico, cuyas fuerzas militares acechaban peligrosamente cerca, a tan solo unos días de marcha de la capital húngara. Esta cercanía no solo sembraba el temor entre la población, sino que también representaba un desafío sin precedentes para el joven gobierno de María y Luis II. Con la sombra de la invasión turca proyectándose ominosamente sobre el reino húngaro, la situación se tornó cada vez más desesperada a medida que las fuerzas otomanas se aproximaban a las fronteras. En este momento de inminente peligro, María, demostrando su perspicacia y liderazgo, tomó la decisión de recurrir a su hermano, el emperador Carlos V, en busca de auxilio. La petición de María no fue solo un llamado a la solidaridad familiar, sino un reconocimiento de la complejidad del tablero político europeo, donde las alianzas eran fundamentales para la supervivencia. Esta solicitud de ayuda a Carlos V subraya la desesperada necesidad de contención frente a la expansión otomana, un enemigo formidable que amenazaba no solo a Hungría sino al equilibrio de poder en toda Europa. La acción de María, lejos de ser un gesto de debilidad, reflejaba su determinación y su habilidad para actuar con decisión ante la adversidad. El 29 de agosto de 1526, se desató uno de los conflictos más catastróficos en la historia de Hungría, la Batalla de Mohacs. En este enfrentamiento, los ejércitos de Hungría y el Imperio Otomano colisionaron en un combate que cambiaría el destino del reino húngaro. La superioridad militar otomana se impuso de manera devastadora, marcando no solo una victoria aplastante sino también el comienzo de un periodo oscuro para Hungría, con la pérdida de innumerables vidas, incluida la del joven rey Luis II, cuya caída en batalla sumió al reino en el luto y la incertidumbre. La victoria turca en Mohacs no solo significó un golpe fatal para las aspiraciones húngaras, sino que también permitió a los otomanos avanzar hasta las puertas de Buda, la capital. Este avance marcó un antes y un después en la historia húngara, evidenciando la vulnerabilidad de un reino que se encontraba en una encrucijada crítica de su existencia. En medio de este escenario de desolación y desesperanza, la figura de María de Hungría emergió con una resolución inquebrantable. Ante la muerte de Luis II y la consecuente vacante en el trono, María se vio enfrentada a la titánica tarea de salvaguardar la continuidad del reino. Su liderazgo y determinación en los días subsiguientes a la tragedia de Mohacs serían fundamentales para navegar por las turbulentas aguas de la política húngara y responder a la creciente amenaza otomana. Con la capital, Buda, expuesta a la amenaza otomana y el trono húngaro vacante, el escenario político se tornó rápidamente en un caldo de cultivo para el conflicto sucesorio. La rápida autoproclamación de János Zápolya como Juan I de Hungría reflejó la volátil dinámica de poder dentro del reino, una situación que se complicó aún más con la intervención de Fernando I de Habsburgo. El hermano menor de Carlos V, apoyándose en su matrimonio con Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, y por ende, su conexión con la familia real húngara, presentó una reclamación rival que sumergió al reino en una lucha dinástica por el poder. En medio de esta turbulencia, María de Hungría, a la temprana edad de 21 años y recién viuda, se encontró frente a un futuro incierto y peligroso. Su huida hacia la seguridad al lado de su hermano Carlos V no solo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, sino que también subraya la estrecha interconexión entre los destinos personales y políticos de la nobleza europea de la época. A pesar de su juventud y de encontrarse en un momento de profunda vulnerabilidad personal, la acogida de María por parte de Carlos V fue más que un simple gesto fraterno, fue el reconocimiento de su valor potencial como figura política. Después de la muerte de Margarita de Austria en 1530, la vacante del gobernador de los Países Bajos presentó una nueva oportunidad para María de Hungría. Carlos V, su hermano y emperador, le confió este importante cargo, reconociendo en María las cualidades de liderazgo y la capacidad administrativa necesarias para el puesto. Bajo la gobernación de María, los Países Bajos experimentaron un periodo de prosperidad y paz que no se había visto en siglos. Desde 1531 hasta 1555,
Su liderazgo estuvo marcado por una gestión prudente y una diplomacia astuta, lo que permitió a los estados de los Países Bajos florecer tanto económica como culturalmente. Este periodo se caracterizó por la estabilidad interna, el fomento del comercio y las artes, y una hábil navegación en las complejas aguas de la política europea. La habilidad de María para gobernar con mano firme pero justa dejó una huella indeleble en la historia de los Países Bajos, demostrando su capacidad para transformar desafíos en oportunidades de crecimiento y prosperidad. Durante los años que María de Hungría sirvió como gobernadora de los Países Bajos, enfrentó un periodo caracterizado por una inestabilidad política significativa en toda Europa. Esta tensión constante y las exigencias de su cargo llevaron a María a sufrir una profunda depresión. Este episodio de su vida no solo refleja la presión abrumadora asociada con sus responsabilidades, sino también la profunda conexión y el apoyo mutuo entre María y su hermano, el emperador Carlos V. Preocupado por el bienestar de su hermana, el emperador tomó medidas inmediatas, enviando órdenes a sus servidores para asegurar que María recibiera el apoyo necesario para su recuperación. La intervención de María en los asuntos políticos y militares de la época fue notable, especialmente en el contexto del prolongado conflicto entre Carlos V y Francisco I de Francia. María proporcionó apoyo militar crucial a su hermano, facilitando armas y soldados para sus campañas. Además, tomó un papel activo en la defensa de las fronteras de los territorios bajo su gobernación, demostrando su compromiso y valentía al estar presente en la primera línea de combate para alentar a sus tropas. Además de sus responsabilidades como gobernadora de los Países Bajos, María de Hungría desempeñó un papel crucial en la vida personal y política de sus sobrinas, hijas de su hermana Isabel y el rey de Dinamarca, Cristian II. Tras el fallecimiento de Isabel, María asumió la tutela de las princesas, comprometiéndose profundamente con su bienestar y futuro. Consciente de la importancia de sus derechos al trono danés, María emprendió esfuerzos diplomáticos significativos para asegurar su posición, aunque estos planes se vieron obstaculizados por el inicio del conflicto bélico con Francia. El afecto de María por sus sobrinas era evidente, llegando incluso a desafiar las decisiones de Carlos V en asuntos de matrimonio. Su oposición al enlace de Cristina de Dinamarca con Francisco Sforza, debido a la gran diferencia de edad y preocupaciones por el bienestar de su sobrina, refleja la profundidad de su compromiso familiar. Además, María jugó un rol activo en las negociaciones para el matrimonio de Dorotea con Federico del Palatinado, demostrando su habilidad y determinación para influir en los asuntos matrimoniales de la nobleza europea, asegurando al mismo tiempo el futuro político y personal de sus sobrinas. La relación entre María de Hungría y Carlos V se destacó por ser profundamente profesional y personal, marcada por un intercambio constante y significativo de correspondencia a lo largo de los años. Este flujo de comunicaciones no solo resalta el papel de María como una de las principales consejeras del emperador, sino que también revela la confianza y el respeto mutuo en su relación. A través de estas cartas, es evidente que María no dudaba en expresar sus puntos de vista, incluso cuando divergían de las opiniones o decisiones de Carlos V. La actuación de María de Hungría durante los últimos años del gobierno de Carlos V destaca como uno de sus logros más significativos al servicio de su dinastía. Al posicionarse como mediadora entre Fernando de Austria y Carlos V, María demostró no solo su habilidad diplomática, sino también su profunda comprensión de la política europea y la importancia de la unidad familiar para mantener la hegemonía política. Consciente de las tensiones entre las ramas de la familia y los desafíos que la sucesión imperial representaba, María propuso una solución innovadora y equitativa, la sucesión alterna del imperio, una propuesta destinada a asegurar una transición de poder ordenada y evitar conflictos internos. Aunque María no logró evitar por completo el distanciamiento entre sus hermanos, su intervención fue clave para prevenir una ruptura total que podría haber tenido consecuencias desastrosas para el imperio. Su capacidad para mantener la concordia entre los miembros de su familia, incluyendo a sus sobrinos Felipe II y Maximiliano II, subraya su papel como una figura estabilizadora y visionaria dentro de la Casa de Habsburgo.
La labor de María en este contexto no solo refleja su compromiso con el bienestar y la continuidad de su dinastía, sino que también la establece como una de las figuras femeninas más influyentes y capaces de su tiempo, cuya influencia trascendió las expectativas de su género y su estatus. El retiro de María de Hungría de la vida pública, tras la abdicación de Carlos V en 1555, marca un momento significativo en su trayectoria. Al decidir dejar su posición como gobernadora de los Países Bajos, María buscaba un cambio en su vida, posiblemente anhelando un periodo de calma y reflexión después de décadas de servicio dedicado a su familia y a los intereses de su dinastía. Sin embargo, su decisión no fue aceptada inmediatamente por su sobrino Felipe II, quien inicialmente intentó disuadirla de abandonar su cargo. La intervención de Carlos V, incluso después de su abdicación, demuestra la influencia y el respeto que mantenía dentro de la familia, facilitando que María pudiera finalmente retirarse según su deseo. La capacidad de María para negociar su retiro, incluso frente a la oposición inicial de Felipe II, destaca su estatus y la estima en la que se le tenía dentro de la corte. Su partida hacia el lado de sus hermanos Carlos V y Leonor refleja el cierre de un capítulo de su vida y el comienzo de otro, alejado de las responsabilidades políticas que había llevado durante tanto tiempo. La muerte sucesiva de sus hermanos Leonor y Carlos sumió a María en una profunda melancolía, afectando seriamente su salud y bienestar emocional. Estos eventos marcaron un periodo de gran tristeza, quien había compartido un vínculo estrecho y de apoyo mutuo con ambos a lo largo de su vida. La pérdida de estos pilares familiares no solo le causó un dolor personal significativo, sino que también la dejó sin dos de sus más importantes confidentes y aliados en un mundo político complejo y a menudo hostil. En este contexto de duelo y declive de su salud, Felipe II, reconociendo no solo el valor emocional de María sino también su inestimable experiencia y habilidades políticas, la convenció de asumir nuevamente el cargo de gobernadora de los Países Bajos. La solicitud de Felipe, aunque en parte motivada por la necesidad de estabilizar y administrar efectivamente estos territorios, también tenía el propósito de proporcionar a María un nuevo propósito que pudiera ayudarla a superar su melancolía. Aunque María de Hungría accedió a la petición de Felipe II para regresar a los Países Bajos y reasumir sus responsabilidades como gobernadora, su salud se encontraba ya muy deteriorada. La acumulación de años de dedicación incansable, estrés y las recientes pérdidas personales habían dejado su marca, dejándola demasiado débil para preparar el viaje. Su compromiso con su deber y su familia permaneció inquebrantable hasta el final, pero su cuerpo no pudo soportar más. María falleció en la ciudad de Cigales el 18 de octubre de 1558, con 53 años. Su vida, llena de logros notables tanto en los ámbitos político como personal, dejó un legado duradero que resonaría en los años venideros, recordando su papel como una de las figuras femeninas más poderosas y competentes de su tiempo. La pérdida de María no solo fue un golpe para su familia sino también para los Países Bajos, donde su gobierno había traído estabilidad y prosperidad. Su muerte simbolizó el final de una época de liderazgo femenino excepcional en la historia europea.